Hola amigos? ¿Cómo están? Qué día para más triste, debe haber sido el día más triste del año, el día más triste de la vida para todos los futboleros, para los que nos encanta el fútbol. El mundial se acaba y hoy tuvo el primero de los 5 o 6 días que va a haber para de este mundial. Por ahí les estaré poniendo las fechas en que no va a haber partidos. Hoy fue un día larguísimo. Hoy a muchos nos tocó trabajar por primera vez en un mes, mentira. Estuvimos cumpliendo con todos los clientes. Yo sé que ustedes con su jefe estuvieron cumpliendo. No hubo partido del Mundial porque los equipos están descansando porque se vienen los cuartos de final. Están los 8 mejores equipos del campeonato mundial. Estados Unidos, Canadá y México 2026. La verdad que ha sido para mí un gran mundial, superior a muchos, sobre todo, por ejemplo, se me ocurre superior al mundial de Rusia 2018, que fue una porquería de mundial, fue un mundial horrible. Me parece que también es superior al mundial de Qatar 2022, es superior al mundial de Francia 98, también fue un mundial bastante flojo. Mejor que el mundial del 2002, mundial 2002 futbolísticamente fue muy malo, muy pobre, con muchos errores arbitrales, ayudando a equipos anfitriones como Corea, por ejemplo, en aquel mundial. Y creo que sí estaba por ahí peleando mano a mano con el mundial 2014 y 2006, que son los mejores mundiales de este último siglo. Y bueno, vamos a hacer una predicción de los cuartos de final. Realmente, a ver, ha sido un mundial que ha dejado muchas cosas como para reflexionar. Primero, yo ya lo dije en un video anterior, fue un fracaso rotundo de Ecuador, es el peor mundial de la selección ecuatoriana. Tuvo muchas vistas ese video, muchos mexicanos, primera vez porque obviamente jugamos contra México y ellos salieron a alardear bastante y les que tenían un buen equipo porque en realidad México practicó un buen fútbol. Creo que tuvo la mejor primera fase de su historia, la mejor fase de grupos. Como este mundial tiene este tema de 16avos de final, pues México no pudo llegar a su quinto partido, se quedó nuevamente en octavos de final contra Inglaterra. La verdad que todo Ecuador apoyando a Inglaterra. Ojalá algún día nos apoye así algún país a nosotros, pero bueno. México quedó ahí cuando le tocó un rival serio, un rival de peso, a pesar de que jugaron en la altura, el Azteca y todo, México se terminó quedando en la misma fase de toda la vida. A ver, al principio la gente decía que este mundial era una Copa América con ciertos europeos invitados, pero eso fue hasta 16avos, porque la realidad es que, salvo Uruguay, que fue un gran fracaso, pasaron todos los de la Conmebol, pero ya en estas instancias solo queda Argentina, cuando generalmente a veces quedaba Argentina con Brasil, y a veces se metió Uruguay, se metió a Colombia en este tema de cuartos de final, pero ahora un gran fracaso primero de Uruguay, que se quedó en fase de grupos en un grupo que estaba a Cabo, que a ver, ha sido un equipo magnífico, un equipo de sensación. No llega a sorpresa porque se quedó en 16avos de final, pero es un equipo que cumplió con las expectativas, o sea, hizo motivar porque clasificó, porque le peleó un partidazo a Argentina en 16avos. Entonces, creo que es importante lo de Cabo Verde. Decepción de Ecuador, como les decía, 16avos es muy poco por una selección que venía precedida por sobre todo un tema aquí de que iba a llegar bastante lejos, pero bueno, no fue el caso, no fue el caso de Ecuador, no llegó lejos y eso hizo que el equipo ecuatoriano hiciera una presentación bastante pobre para mi gusto, sobre todo porque no compitió con México. Brasil, a ver, nadie esperaba que Brasil quede campeón del mundo. Vamos, a lo mejor ni en semifinales, pero entre los 8 mejores debería haber estado, ahora lo mínimo. O sea, Brasil desde el Mundial de 1990 no se queda en una fase de octavos de final. Y esta vez quedó eliminado y muy bien eliminado por un equipo que este sí ha justificado los pergaminos por los que venía precedido. Y como sorpresa, para mí Noruega es claramente la sorpresa real de este mundial. La Noruega de Haaland, que está ahí encabezando el goleo, está por debajo de Messi y Mbappé. Paraguay parecía que se quedaba en primera fase, logró sortear después de esa dura derrota con Estados Unidos. Y a la final terminó eliminando a Alemania, una Alemania muy venida a menos. Yo decía, o sea, si Ecuador le gana, Paraguay le pudo ganar, lo eliminó en penales. Y bueno, y en octavos ya no le dio con Francia, definitivamente no le dio con Francia. Muchos por ahí criticarían un poco de cómo se plantó contra el equipo francés y si metió los dos buses en el arco, sí, es muy defensivo, pero bueno, son armas, son herramientas plenamente permitidas y hacen de que Paraguay pudo haber competido y creo que hizo un mundial bastante digno. Y a la final tenemos estos cuartos de final que arrancan mañana con un partido de Francia versus Marruecos. Francia para mí, por lejos, el mejor equipo de este mundial.
Marruecos, que ya no es sorpresa, el mundial pasado quedó semifinalista, logró un merecido cuarto lugar. Y ahora incluso mostrando mejor fútbol, porque yo recuerdo que el mundial pasado era muy defensivo, por ejemplo, contra España. Estuvo metido en el arco casi los 90 minutos y lo eliminó España por penales, ahí aguantando el resultado. Ahora ataca bastante más y se ha medido a rivales de peso. O sea, lo eliminó a Países Bajos, que para mí fue una sorpresa que lo dejara fuera. Lo dejó por penales y en un primer partido con Brasil en la fase de grupos lo superó ampliamente, sobre todo en el primer tiempo. En una segunda semifinal vamos a tener para mí el duelo más disparejo de esta fase, el duelo entre España y Bélgica. España también uno de los grandes candidatos, para mí el segundo candidato a ganar y Bélgica que no se sabe cómo diablos está en cuartos de final, sin saber ni escribir, decía yo, teniendo una muy discutida fase de grupos que pasó bastante. Sin embargo, luego de resucitar en un partido con Senegal, que Senegal lo tenía 2-0 faltando 10 minutos, se lo remonta a 2 y se lo lleva en el tiempo suplementario. Entonces, Bélgica algo tiene y eliminó a Estados Unidos, un Estados Unidos que también sorprendió mucho contra Paraguay, pero nunca más lo volvimos a ver. Como vimos ese primer tiempo contra Paraguay, un primer tiempo, pero que pintaba para campeón del mundo, nunca más vimos a Estados Unidos y conforme iban pasando las fases se convirtió en un equipo más amateur. Y de hecho contra Bélgica hubo unos goles increíbles, una falla en el arquero, una falla en la defensa que hizo que Estados Unidos quedara fuera, no diría prematuramente, sino más o menos con lo que se tenía presupuestado en esa parte. Entonces yo sí considero ahí que fue bastante positiva. En los otros cuartos de final tenemos para mí un partidazo Inglaterra-Noruega, que para mí va a estar bastante parejo, la verdad. Pero son dos equipos que han demostrado también tener un buen nivel en este mundial. Y Argentina contra Suiza. Suiza que para mí también es sorpresivo que esté en cuartos de final. Este partido debería haber sido Argentina-Portugal. Portugal es otra de las grandes decepciones de este mundial. ¿Sí? Entonces por ahí tenemos ya las selecciones de excepciones de este mundial. Tenemos a Uruguay, que se quedó en fase de grupos. Tenemos a Ecuador, que se quedó en 16avos de final, que es casi como quedarse en fase de grupos. México y Colombia, que pintaban para mucho más, terminando quedándose muy temprano en octavos de final. Considero yo que pudieron haber peleado un poco más. Entonces, también terminan siendo decepciones, sobre todo Colombia, no tanto México, porque México no se esperaba tanto en este mundial. El todopoderoso Brasil también una decepción. Esto a nivel de las Américas. Y a nivel de Europa, obviamente para mí una decepción total Portugal. A ver, aquí lo pintaban como candidato a campeón del mundo y la realidad es que se queda en octavos y se quedó bien con España. España fue justo merecedor de esa clasificación. Jugadores de excepción, vamos. En Brasil yo puedo decir que un jugador de excepción, no creo que Vinicius cumplió. Creo que de por sí Brasil tuvo una selección bastante floja, tanto que llamaron a Neymar. Neymar jugó unos minutos, metió su último gol de penal, pero sin embargo es un jugador que no tuvo que haber ido al Mundial, pero bueno, la presión mediática dicen por ahí. Un jugador que me decepcionó en Colombia fue el jugador Luis Díaz, Luchito Díaz. Creo que tiene un gol, una asistencia, pero de esos jugadores uno espera más. De Ecuador, pues el trío de fantásticos, Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho. Para mí fue un mundial decepcionante de estos tres, ¿sí? En cuanto a uno que ya está clasificado a España, el Lamine Yamal me parece que no ha hecho el mundial que se esperaba. Puede ser que esté un poco lesionado, pero a ver, ha sido el mundial de las figuras, ha sido el mundial de Kane, de Haaland, de Messi, Mbappé, que están matándose ahí a ver quién sale goleador. Pero Yamal no lo ha demostrado. Hasta el momento no, puede que se destape de aquí a mañana, pero bueno, estamos por ver. Y la otra excepción, Cristiano Ronaldo el bicho, que desde el mundial pasado para mí ya estaba retirado y siempre lo he venido reiterando. Con sus movimientos robóticos, ya ni estando parado en el área. O sea, creo que Portugal dejó mucho de competir por pensar en tirarle centros a Ronaldo y que haga los goles y sea figura, cuando realmente esto no debió ser así. Entonces, vamos nosotros a presentarles. Vamos a ver primero la predicción que yo hice. Sí, la predicción que yo hice en este video, que les voy a dejar por aquí en la descripción. Vean, en mis cuartos de final atiné a un partido exactamente. España-Bélgica. España-Bélgica. Le atiné ese partido, no sé cómo. Pero bueno, llegó ese partido y miren, por ahí metí 2 de 8. Por el otro lado de la llave metí a Francia 3 de 8. Lo había emparejado con Países Bajos, pero yo no iba a pensar que Países Bajos se iba a quedar con la selección de Marruecos. Entonces aquí, de esta llave de 4 equipos, atiné en 3. Yo creo que es bastante. Por el lado de acá, de los 4 le atiné a 2. Le atiné a Inglaterra
y le atiné a Argentina. Estaba cantado que de este lado iba a estar Francia y España y que de este lado iba a estar Argentina, Inglaterra o Brasil. Estaba más cantado que despacito, ¿no? En este caso Brasil aquí la pecheó. Inglaterra va a enfrentar a Noruega. Entonces, Noruega está ocupando ese lugar. Y por el lado de acá, Portugal, que comenzó mal desde la fase de grupos, empatando con Congo, por ejemplo, y no ganando la Colombia. Entonces, dañó totalmente aquí el mapa. Pero bueno, de 8 equipos, ¿sí? Logramos meter 5 equipos, ¿sí? Fallamos con Países Bajos, fallamos con Brasil y fallamos con Portugal. Considero que es bastante positivo por esa parte. Entonces, ahí teníamos lo que yo predije. Y ahora vamos a hacer la predicción de los cuartos de final. Vamos a hacer la predicción de los cuartos de final. Vamos a ver cómo se da estos resultados. Entonces tenemos Francia-Marruecos. Vamos a verlo con resultado y todo, ¿no? Para mí en esta predicción claramente que Francia es favorito. Obviamente no sería nada escandaloso, no sería para nada escandaloso que la selección de los Países Bajos, perdón, la selección de Marruecos ganara. Pero para mí Francia es favorito y esto se va a definir por un gol. Se va a definir por un gol, un 1-0, 2-1. Pero le vamos a dar aquí a Francia. Acá España-Bélgica, eso está cantado que va a ser España, es la llave más dispareja de estos cuartos de final. Para mí va a ganar por un margen amplio de 3, 4 goles siquiera. Por el lado de acá tenemos a Noruega con Inglaterra. Este partido sí está recontra bravo. Este partido para mí se va a definir en penales. Va a ser el partido más disputado. Pero va a pasar Inglaterra. Y quiero que pase mis amigos ingleses que le vinieron a México. Y finalmente Argentina-Suiza. A ver, aquí hay algo importante para señalar. Argentina no está bien. Argentina sufrió con Cabo Verde. Argentina sufrió con Egipto. Argentina estuvo a punto de quedarse fuera, sobre todo en el segundo partido del Mundial, que hubiera sido una eliminación vergonzosa. A ver, para mí todos los fallos arbitrales estuvieron correctos. Si tuviera que discutir uno, fue el segundo gol que le anularon a Egipto, donde hay una falta y si el VAR lo llama y el árbitro decide, es pitable, pero yo creo que es un deporte de contacto y eso para mí no daba para falta. Sin embargo, considero que ese era el segundo gol de Egipto y la postura de Egipto iba a ser la misma, retroceder. No es que iba a ganar un tercer gol, pues no es que iban a quedar 3-0. No, Egipto iba a hacer lo mismo que hizo con el gol que sí le convalidaron. Entonces no iba a atacar y Argentina con esa mentalidad ganadora que tienen iban a empatar 2-2 y dar vuelta al resultado como efectivamente se lo dio. Yo creo que hay muchas teorías conspiranoicas que vienen de arrastre del Mundial de Qatar, donde sí hubo penales dudosos, pero claramente creo que Argentina es favorita para llevarse la llave contra Suiza. Entonces, vamos a tener aquí las semifinales soñadas por la FIFA. Va a ser Francia-España, ¿sí? Y Argentina-Inglaterra en ese clásico de clásicos que todo el mundo espera. Messi nunca ha jugado con Inglaterra. Imagínense, va a ser la despedida de Messi en mundiales, quizás ganándole o quedando eliminado con Inglaterra. Entonces, ahí tenemos la predicción. Ahí tenemos la predicción. Vamos a ver cómo se dan los resultados. A disfrutar de estos últimos días del Mundial. No olvides darle like, suscribirte y comentar acerca de qué opinas tú de cuáles fueron las decepciones del Mundial, cuáles han sido los mejores equipos, las mejores selecciones, los mejores jugadores y cuál es tu pronóstico para estos cuartos de final. Y si quieres, aventúrate a la semifinal. Nos vemos la próxima. Chao.